Tan bello desde aquí, ¿quién viene por primera vez al sax? Qué rico, bienvenidos. ¿Cuál es tu nombre? Andrea. Andrea. Carlos. Carlos, por allí. Andrés. Bueno, bienvenidos. Lo primero es contarles un poquito como de qué se trata el Saxan. El Saxan es una oportunidad para reunirnos como personas que tenemos la misma inquietud, buscando la verdad. Y lo hacemos porque el Swami nos enseñó algo muy bello, y es que una gotica sola, si se queda al aire y al sol, se seca. Entonces la fuerza del grupo es lo que le permite a uno mantener en esa búsqueda y no claudicar. Entonces irnos como alimentando entre todos, ir como resolviendo como las inquietudes, las dudas que se nos va presentando como en ese camino espiritual. Esa es la razón del Saxan. Y se compone pues en hacer en grupo la primera parte, la meditación, la que hicimos, luego el canto del Kirtan, después como esta parte que es como compartir como un tema, una enseñanza, que no es de quien está acá, sino que nosotros solamente somos un vehículo para transmitir como esa enseñanza que ya está. La otra parte es el Arati, que es la celebración de la luz, y la última, que es el Prasad, es como compartir los mismos alimentos que Dios nos da, se los volvemos a ofrecer a Él y los compartimos entre todos. Entonces eso es como el Saxan. Y quiero aprovechar hoy para hacer una campañita pequeña, que estamos grabando. Sí. Y es que la idea es que cuando uno viene a un Saxan se quede acordándose mucho tiempo de lo que escuchó acá, pero hay dos cosas que a uno no se le olvidan, y es la motivación por la que vino uno la primera vez a un Saxan y cómo fue la experiencia en el Saxan. Entonces la invitación es tanto a las personas que vienen nuevas como a quienes hacemos de anfitriones, hacer que ese encuentro de esas personas nuevas sea una experiencia muy chévere. Y a veces caemos como en el error porque bueno, es muy rico uno encontrarse con el grupo, que ya somos fraternos, ya nos conocemos, ya nos queremos, se hacen como esos grupitos, entonces como decirle a los nuevos que no tengan pánico, que eso no es que haya club aquí privado ni nada, sino que es simplemente por el afecto que ya nos tenemos, es que se acerquen, y a los que hacemos de anfitriones pues estar como pendientes, sobre todo los que vienen solos, que vengan y encuentren como esa acogida, si tienen dudas, para que esa no sea la primera vez que vienen a un Sax. Lo que queremos es que sigan estando acá con nosotros. Entonces bueno, es como la cuñita. Creo que la intención que tengo hoy, que es de dejar como una semillita, que es la intención de todos los Saxan, no solamente la de este, que lo que escojamos acá nos quede como en la vida práctica. Entonces quiero contarles un detrás de cámaras de este Saxan, para que veamos que siempre hay un plan divino detrás de todo. Este mismo tema, o sea, la magia de los maestros está en que es inagotable, o sea, aprender y leer de ellos es una fuente inagotable. Yo puedo leer una historia de un maestro hoy, la puedo volver a leer dentro de un tiempo, y prueba de ello es justamente este Saxan, porque este Saxan, digamos que lo escuchamos, entre comillas, con el mismo título hace 2 semanas, pero en realidad espero que en el fondo tenga otro poquito más, o sea, que le agreguemos a eso otro poquito más. Entonces, este Saxan se iba a dar en Laurel, en el Poblado, hace más o menos un mes. Ese domingo llovió muchísimo, no hubo nadie, entonces bueno, quedó el tema ahí, se estudió bien. Lo dejamos ahí pendiente. Entonces, hace 15 días, Vivian nos compartió este mismo tema, y entonces yo estaba ahí como sentada, que ya lo tenía como estudiadito y como analizado, y yo dije, changos, como dicen los muchachos ahora, se perdió esa platica. Entonces yo le escribí a Satya, que le mando un saludo enorme con todo mi amor, y le conté, y yo dije, no, ya eso. Y entonces él sabiamente me contesta y me dijo, no, entonces ahora tienes otra tarea, lo vas a estudiar 13 veces más, una vez por cada día. Y entonces él me escribe y me dice, las repeticiones son buenas. Y yo me quedé pensando y yo dije, sí, ¿quién no le ha pasado que se ha leído un libro porque le gustó mucho una vez más y ha encontrado otras cosas? Y una película y vuelve la ve y encuentra otras cosas. Entonces me quedé yo pensando, yo le dije, pero qué ignorancia la mía. Pensar que porque una compañera o alguien vio, si es que los libros que escribieron nuestros maestros los escribieron hace mucho tiempo porque no están físicamente con nosotros.
y sin embargo tienen la oportunidad de estarnos siguiendo cada vez contándonos una cosa distinta. Entonces me di cuenta primero ahí de mi ignorancia, pues de pensar de que el tema que yo iba a dar en esa oportunidad ya iba a abarcar toda la sabiduría que iba a querer dar mi maestro. Entonces es como la primera partecita, invitarlos a que se acerquen como a la literatura de los maestros, porque es como la manera de conectar con ellos, de conocerlos, porque como somos tan cambiantes, somos como ríos que cada vez está nueva el agua. Si lo leemos hoy, sin que se hayan hecho el ejercicio de leer, de abrir un libro al azar, de pronto conecte con algunas cositas, pero si en realidad lo abrimos como con esa devoción, como cuando uno tiene una pregunta y uno quisiera como encontrar una respuesta, a veces lo hacemos mucho acá, sobre todo con los libros, con las cartas de los maestros. Y uno la abre y cuando uno se queda como reflexionando sobre eso que leyó, es como si lo hubiera escrito literalmente para hablarle a uno. Entonces la invitación es como que nos acerquemos a eso y nos demos cuenta de que siempre vamos a encontrar una respuesta como a esos procesos que estamos viviendo. Y el título de este satsang me gusta mucho, de este capítulo pues que vamos a hablar hoy, porque el título dice, hablando Swami Shivananda, ¿cómo llegó Dios a mi vida? Y es muy lindo el título porque ahí podríamos escribir cada uno, o sea, poner el título, ¿cómo llegó Dios a mi vida? Y empezar cada uno a escribir. Y qué rico como cambiar ese título, ¿cómo llegó Dios a mi vida? No, ¿cómo está llegando Dios a mi vida? Lo podríamos escribir cada uno, porque la experiencia que vive cada uno es individual, el proceso es individual, cada uno lo va viviendo, lo va experimentando. Entonces, quiero leerles, empezar un poquito como al revés, y leerles solamente textualmente el último párrafo que dice el capítulo, y dice: en 1950 emprendí una peregrinación por toda la India. En ese momento, Dios llegó a mí en su Virat Swarup, multitudes de devotos ansiosos por escuchar los principios de la vida divina. En cada centro sentía que Dios hablaba a través mío, y que Él mismo, en su forma Virat, se expandía ante mí, mientras la multitud lo escuchaba. Él cantó conmigo, Él rezó conmigo, Él habló y Él escuchó. Entonces uno dice, claro, es que esa es la verdad última que estamos buscando quienes estamos hoy aquí. ¿Cuál es la verdad última? Dios. Y lo que estamos tratando de encontrar es que Él es todo, que Él permea todo, que Él está en todo y en todos. Y esa es la pregunta del millón, ¿eso será fácil o difícil? Entonces uno piensa, cuando pregunta a uno qué es Swami, ¿no? Pues es un iluminado, un sabio, eso para él debe haber sido mamey, o sea, eso debe haber sido tarea de un día. Y una vez un discípulo le preguntó al maestro, maestro, ¿cómo hago yo para saber si lo que yo estoy haciendo o la decisión que yo estoy tomando en un determinado momento es la correcta? Y el maestro le contestó, mira qué referente tienes y qué haría ese referente. Y eso aplica en todo. Si ustedes, pues los que tengan de pronto alguna unidad de emprendimiento o sean de algún negocio independiente, saben que todo el tiempo lo está bombardeando a uno la información de lo que hizo fulano de tal, cómo logró, por ejemplo, Steve Jobs lo que hizo con Apple. Entonces uno quisiera como replicar el modelo, como también pues tener como esa iluminación y hacer pues esa, el milagro pues de encontrar la bolita, y cómo lo hizo Zuckerberg con Facebook. Y entonces ellos empiezan como a contarles sus experiencias y uno puede como sacar cositas, pero en realidad el proceso es individual. La fórmula de ellos, si uno la fuera a copiar tal cual, no podría replicarse. Pero en el fondo quedan como cosas, de pronto que fueron pacientes, que fueron perseverantes. Igual ocurre con la tecnología. ¿Por qué ha avanzado la tecnología como ha avanzado? Pues porque hubo personas que hicieron cosas y de esas cosas cogimos, aprendimos y empezamos a avanzar. Entonces imagínense si alguien nos dijera ahora de entrar por acá, vendernos un telégrafo, ¿nosotros qué haríamos? Pues, ¿para qué un telégrafo en este tiempo con esta? O sea, eso ya no está, eso no es lo que se está buscando ahora, sino que simplemente otras personas dedicadas a estudiar la física encontraron que de esa base fueron avanzando y ahora podemos encontrar la inmediatez que tenemos con todas las redes sociales, con WhatsApp, con un Skype, pero digamos que eso fue un origen. Entonces, la pregunta es ¿por qué pensamos nosotros que eso no ocurre con la vida espiritual? Con la vida espiritual ocurre igual. Si yo quiero avanzar y yo quiero ir encontrando como mi camino, como encontrando como ese puntico en el que yo quiera saber
qué tanto estoy yendo en la dirección que voy. Entonces ahí está la respuesta del maestro. ¿A quién tenemos de referente para preguntarnos él qué haría? Entonces cuando yo leí ese párrafo, que por cierto, cuando lo empecé a estudiar las 13 veces, ya conecté con cosas muy distintas de con lo que conecté hace un mes. Entonces yo dije, bueno, además que para él fue sencillo porque ella era una persona que traía ventaja en su sabiduría, era una persona que ya, como lo cuenta su misma historia, logró como esa iluminación, ya como, digamos que un camino cortico. Pero el comienzo del relato es muy bonito, porque dice, si yo voy a alcanzar algo tan grande como es Dios, yo tengo que suponer que algo tan grande yo no lo voy a lograr de un momento a otro, ni lo voy a encontrar en la vuelta de la esquina, ni lo voy a encontrar como si fuera salir aquí a la tienda a buscarlo. Si es algo tan grande, tiene que tener un proceso igual de grande. Y cuando uno encuentra un referente como Swami Shivananda, y él dice que encontró a Dios escalón por escalón, entonces uno dice, siente como un poquito de alivio. Bueno, si para una persona iluminada fue difícil, yo como pretendo pensar que para mí va a ser fácil. También hay que hacerlo escalón por escalón, y a veces se encuentra uno muchos tropiezos, y encuentra muchas dificultades, y ahí está el quid de la cuestión. Es encontrar que en esos tropiezos, como en esas pequeñas cositas que uno va como encontrando en el camino, ahí está Dios. Y a veces no lo sabemos leer. Albert Einstein tenía una frase muy linda que decía que hay dos formas de vivir la vida. Una es creer que todo es un milagro y otra es pensar que nada es un milagro. Entonces uno escoge pensar que todo se da porque sí, pues o sea, sí, es muy chévere. O pensar que el hecho de estar aquí es una gracia divina, tomar la decisión de venir hoy acá es una gracia divina, estar vivos es una gracia divina. Y eso a veces se pierde porque estamos muy ocupados, hay mucho ruido, hay mucha distractor, y entonces uno a veces no logra como experimentar como esas cositas. Entonces, cuando el Swami empieza a contar de que él lo hizo escalón por escalón, pero nunca este escalón que lo llevó a él lo separó, sino que entendió que tenía que casi como que se siguiera como con él, y luego el otro, y luego el otro. Es como si pensáramos como en un rompecabezas, y están como todas las piezas, y uno ve como ese reguero ahí, y uno dice, pero si uno empieza como con la paciencia de saber dónde va cada una, y empieza como a ver las figuras, empieza como a ver, y empieza uno como a darse cuenta que todo depende de un plan más elevado. Lo que pasa es que no tenemos la omnipresencia para verlo todo, global, completo, y entonces pensamos que este suceso que está aconteciendo ahora es aislado y no tiene nada que ver con lo que va a ir más adelante, o que no tiene nada que ver con lo que ya fue. Y en realidad es que todo se va como interconectando. Pero esa experiencia hay que vivirla en la medida de que uno hace el trabajo de observación. Y digamos que experimentar a Dios en las cosas buenas es muy fácil. Experimentar a Dios en las cosas bonitas, en las que vibran con nosotros, eso es muy fácil. Experimentar a Dios con la familia que queremos, con los papás, con los hijos, eso se da automáticamente. Experimentar a Dios en la alegría, experimentar a Dios cuando estamos viviendo una experiencia que va conforme a nuestros planes, es muy bueno. ¿Y qué creemos nosotros que dónde está Dios cuando las cosas no van como nosotros queremos? Pensamos que es como que si Dios se acostara a dormir cuando estamos en un dolor, en un sufrimiento, como que si ya ahí Dios no está. No tenemos como ese momento como de calma para pensar que en ese momento también está Dios. Y que está Dios en todos sus vestidos, en todas sus formas. Cuando uno está en un momento de angustia, en un momento de dificultad, y viene ese amigo, viene esa persona cercana, lo apoya a uno, le da un abrazo, siente uno que está con uno. En realidad sí es el amigo, pero en realidad hay que verlo que eso es una manifestación de Dios que viene con ese vestido de mi amigo, para que yo esté ahí. Y que ese momento de dolor, de angustia que yo estoy viviendo, además de mostrarme que no estoy sola, que tengo a alguien a mi lado, en mi entorno que está para ayudarme y para apoyarme, también es porque me está dejando un aprendizaje. Pero cuando nos enfrascamos solamente en el dolor que estamos sufriendo, en lo que estamos padeciendo, entonces se nos nubla todo, no vemos nada,
y simplemente como que descargamos la maleta y decimos, esto no vale la pena porque para qué, pues si es que como que ya yo aquí estoy solo, ya Dios no está conmigo. Y digamos que hay que tener sabiduría, claro, pero que hay que hacer también el ejercicio de cómo yo me vuelvo capaz de captar esos detallitos y esa presencia de Dios en las cosas más mínimas. Entonces acá la invitación está es que es como si fuera un círculo. En la medida en que yo me acerco a los maestros que me están mostrando una luz, en la medida en que yo estoy buscando la compañía de personas que están con esa misma inquietud, en la medida que yo hago mi práctica personal, en la medida que yo saco el rato para hacer los pranayamas, que yo hago mi hatha yoga, que yo estudio la vida de los sabios, que yo... Eso cada vez como que es un ingrediente más a observar y a volverse uno como más despierto. Es como si le hicieran cada vez como más sacudida y le dieran a uno, aquí estoy yo. Y empezar a verlo y empezar como a degustarlo y como a saborearlo. Porque cuando empezamos a disfrutarlo y a degustarlo como en las cosas sencillas, es todavía más fácil verlo y observarlo en las cosas grandes, porque ya eso ya está ahí. Entonces, la invitación es a entender como ese círculo, en la medida que yo hago mi práctica, que yo sé lo que estoy buscando, hacia dónde estoy dirigiendo, voy a observar, a encontrar más la presencia de Dios. Y cuando encuentro más a Dios, me da más ganas y voluntad de seguir haciendo la práctica, porque voy descubriendo eso. Entonces es como continuar ese círculo, como mantenerlo ahí. Y cuando está en uno de esos días que es un derecho natural de pensar que se siente uno cansado, agobiado y eso, y encuentra esa chispita y ese motorcito que vuelve y le dice a uno, no, pues o sea, estás cansado, descansa un momentico, pero hay que retomar a esa. Es nuevamente Dios que está diciendo, no, no te voy a dejar, ya arrancaste, camina que yo te voy a seguir acompañando, y nos trae todos esos vestidos, la palabra oportuna de alguien, la invitación de alguien, como les decía ahorita, los compañeros nuevos están aquí por algo, tuvo que haber algo antes, ayer, antes, otra semana, o a lo mejor la invitación se la han hecho muchos otros días, pero el día fue hoy, y eso es todo por algo, o sea, eso no es producto del azar. En realidad las casualidades no existen, existen las causalidades. Todo viene detrás de un plan mayor. Entonces, voy a repasar aquí que no se me esté como quedando nada. Cuando queremos entender que Dios es esa verdad última, que lo permea todo, que está en todo, y uno escucha, por ejemplo, y lee el capítulo que estamos estudiando hoy de Swami, y él dice, primero encontró que desde muy niño su padre hacía las pujas, los rituales, y él dejó esa semillita ahí sembrada, o sea, sí, el papá le gustaba y eso, y él empezó a darse cuenta que eso era importante. Y luego empezó a darse cuenta que es importante también el servicio a los demás, y encontró que una manera de servir a los demás era no tener como esas barreras de que el uno está allá y el otro está acá. Y aquí en este punto quería contarles una anécdota. Hace unos años en una publicidad de Brasil, estaban haciendo en una empresa brasilera los Airbus. Llevaron todos los medios de comunicación, claro, porque estaban pues mostrando que el avión con toda la tecnología, con todo eso, llegaron todos los medios de comunicación, estaban pues mirando y observando el avión. Y el periodista de pronto vio que venía un señor pues sencillo, con un overol, y entonces claro, como estaban pues observando y pendiente, entonces lo llama y se le acerca con el micrófono y le dice, señor, cuénteme cuál es su nombre, y él le dice, José. Dice, José, ¿y usted qué hace acá? Y entonces él le dice, yo construyo aviones. Le dijo, no, sí, usted pues construye aviones porque usted está acá, pero entonces dígame puntualmente usted qué hace aquí en esta empresa. Y él le dijo, yo barro el hangar. O sea, cuando uno dice barro el hangar, quiere decir que no importa qué tarea sencilla estemos haciendo, todos hacemos parte del mismo, o sea, estamos en la misma red. Y eso es lo que queremos como quitar como esa barrera de que el uno está allá y yo estoy aquí. Es que estamos todos, y cuando yo aprendo a ver que Dios está en mí y que Dios está en cada uno de las personas y de los seres que están a mi alrededor, entonces ahí sí yo puedo volver a leer el párrafo final de Swami y decir,
Él habló conmigo, Él escuchó, Él habló por mí y Él se volvió y se fundió todo. Esa es la intención, lo que estamos buscando aquí. Fundirnos con todo, ser uno con Él y que Él sea uno con nosotros. Y la noticia que les tengo, no sé si era buena o mala, y es que a veces cuando uno se está comportando de manera muy dármica, está actuando como con las leyes universales, entonces el ego sale todo entaconado. Ay, yo sí soy muy buena gente. Pues yo sí me manejo muy bien con aquello. Yo sí estoy trabajando muy bien. Entonces ahí tengo la noticia. Ya no somos nosotros. Ya es Dios que le estamos dejando la libertad de actuar en nosotros. Y eso en realidad es libertad. Póngase a pensar, por ejemplo, un títere. Si un títere yo le pongo la mano y yo lo muevo para donde quiera, el títere está ahí. ¿Qué pasa si ese títere yo le saco la mano? Pues es ahí, está el muñeco, sí, de tela y eso, pero es nada. Y nosotros tenemos el libre albedrío para dejar que Dios entre en nuestra vida y Él actúe y se manifieste por nosotros, o simplemente nosotros estar ahí como que si fuéramos un cuerpo inanimado, sin la presencia de Él. Entonces cada que hagamos un acto muy bueno, nos sintamos muy pinchados y ese ego nos vaya a dar la palmadita en el hombro a decirnos, uy, vos sí sos lo máximo, vos estás, volvamos otra vez y dice, qué bueno, Dios está actuando en mí. Y el juego es así de sencillo. Si yo encuentro a alguien que me sonríe, que es amable conmigo, entonces Dios se está presentando con ese vestido de esa persona que se está acercando a hacerme la vida más amable a mí. Pero la tarea es, ¿cuándo yo quiero ser la manifestación de Dios para otro? ¿Cuándo yo quiero ser esa persona que le diga la palabra acertada a alguien? ¿Cuándo yo quiero ser la persona que haga el trabajo que quiero hacer adecuadamente? ¿Cuándo yo quiero ser esa persona que sea un solucionólogo y no un problemólogo? Para que se cierre el círculo. Dios se manifiesta en todos hacia mí y yo permito que Dios se manifieste por completo en mí para los demás. Esa es como la invitación. Y la invitación es simplemente que cada vez que yo pueda cambiar una acción adármica por una adármica, le esté entregando las llaves de mi vida a Dios. Le esté diciendo, es que yo ya no quiero actuar como yo quisiera actuar, yo quiero que vos hagas el trabajo por mí. Entonces ya somos libres, no nos tenemos que preocupar por nada. Ya Él está haciendo la tarea por nosotros. Simplemente está actuando y manifestándose, porque eso es lo que somos cada uno. Cada uno somos la manifestación de Dios con un nombre de cada uno, con unas características, con unos talentos. A eso fue lo que vinimos, a permitirle a Dios que se manifieste con eso que nosotros tenemos, para poder hacer la misión que Él quiere, es esa, porque hacemos parte de ese rompecabezas. Y si sacamos la fichita no se va a ver el cuadro bien, siempre va a quedar ahí incompleto, siempre va a estar ahí como que algo está faltando. Y la intención es que nosotros no seamos la ficha blanca, o sea, que seamos la ficha que llene, que complete el cuadro. Entonces, si alguna semillita, que espero que de este y de todos los Axan siempre quede algo, si alguna queda de hoy, es entender que esa tarea de permitir que Dios se manifieste en nosotros empieza con cositas muy pequeñas. Si yo ahora salgo en la bicicleta y al primero que se me atraviese, en vez de decirle la grande o la chiquita, simplemente le sonreímos, ya simplemente ahí estamos dejando que Dios actúe. Ya eso ya estuvo. Y probablemente la próxima vez que nosotros estemos muy distraídos y estemos cometiendo una infracción, entonces no nos vayan a mentar ni la grande ni la chiquita. El del carro se sonría, este se descachó, este es quién sabe qué estará pensando que se le va. Entonces es como hacer el círculo, completarlo, entender que somos parte de ese panorama y empezar desde las cosas más sencillas en la casa, cada que tengamos una dificultad y cada que tengamos algo que sortear y que solucionar, pensar que es una oportunidad de Dios manifestarse para ver cómo tú te encuentras la manera y la resuelves, o cómo tú te haces, digamos, fuerte con los que están a tu alrededor para salir adelante de esa situación y entender que esa es la manifestación de Dios. Entonces, esa es como la invitación, que nos acerquemos a la literatura de los maestros. Yo ya me disculpé con el maestro por pensar que con una vez que yo leyera un capítulo iba a ser suficiente para abarcar
Pienso que la tarea la leí 13 veces, como sincronicidad divina, le terminé mi compromiso ayer, o sea, quedó perfecta para hoy. Y pienso que la podríamos leer 100 veces, y las 100 veces encontraríamos otra cosita, porque las circunstancias de nosotros serían distintas y conectaríamos con otra cosa, porque el momento es distinto, porque el maestro, la literatura de los maestros está hecha justamente para hacer eso, fuente inagotable de sabiduría. Es como si fuera esa vela grande a la que todos nos podemos acercar, prender esa llamita y llevarla para prender a otros. Y cada que se nos apague, volver a la fuente principal y volverla a encender y volverla a prender. Entonces, entender que estamos en hombros de gigantes. Y cuando uno está en hombros de gigantes, lo mínimo que puede hacer es aprovechar. Sí, aprovechar, y que como lo que les contaba de la tecnología, como así ya de todo lo que aprendieron otros atrás, se logró todo lo que hemos logrado en todos los campos, en la medicina, en la cosa de las comunicaciones, pues eso mismo nos pasa en el campo espiritual. Nos acercamos a los que ya hicieron un recorrido y que nos dejaron con qué seguirlo, o sea, hasta con qué seguir sus pasos. Entonces no se puede desperdiciar. Esa es como la invitación. Y bueno, Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat.